Well, good afternoon, everybody. We are at the beginning of the panel on time. I will speak in English and also in Spanish because we have some kind of mix. We are waiting for our other member of the panel. He's Saeed Ahmed from Bangladesh, but we don't know if he will come. But everything is okay. We can begin. Yeah, okay. Our panel is about the interrelationship between constitutional tribunals and ordinary tribunals. Well, I think I will give the floor to the members of the panel first, and after that we can make some conclusions. Okay? Vamos a dar la oportunidad primero para que los dos panelistas actuales intervengan. Pensamos 15 minutos cada uno. A las 5:15 tenemos un pequeño acto aquí, así que tenemos ese tiempo. Vamos a comenzar en español con el juez Dimitri Berberov Ayuda. Dimitri Berberov es magistrado del Tribunal Supremo Español, vicepresidente desde el año 2024. Es un gran jurista, reconocido en España, ha estado en Zaragoza, ha estado en la Comunidad Valenciana, ha llegado al Tribunal Supremo en el año 2014 y es muy importante recalcar que él no solo tiene una actividad judicial muy relevante en un país relevante, sobre todo por las tradiciones en toda esta región y a nivel internacional, sino también porque él tiene una actividad académica, es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que es una academia de mucho prestigio. Así que le damos la palabra al juez Dimitri Berberov. Muchas gracias. Es un placer, buenas tardes. Es un verdadero placer y por eso mis primeras palabras han de ser, obviamente, de gratitud por la invitación de estar aquí, ¿no?, a los organizadores, de poder participar en este congreso tan interesante, tan importante. Por supuesto, participar en este panel con dos colegas, que para mí es un auténtico lujo y te agradezco además las amables palabras de presentación. Bien, el tema de las relaciones entre el Tribunal Constitucional y la jurisdicción ordinaria es un tema siempre, digamos, complejo, polémico, a veces es incómodo, pero siempre es apasionante, es verdaderamente estimulante. Yo les hablaré desde mi perspectiva personal, obviamente, y profesional. Miren, yo soy juez ordinario, como se suele decir, pertenezco a la jurisdicción ordinaria desde hace 30 años. Y me figuro que, como muchos de ustedes, yo he visto muchas cosas. Unas me han sorprendido, otras no, otras me siguen, digamos, llamando la atención. En el ámbito de las relaciones entre la jurisdicción ordinaria y los tribunales constitucionales, bueno, yo me centraré, digamos, en lo que es el tema más vidrioso, el tema más polémico, es decir, las relaciones de tensión. Es normal, es natural. Miren, yo he visto que el Tribunal Constitucional, hablo del Tribunal Constitucional Español, por supuesto, en muchas ocasiones ha incurrido en una interpretación de la legalidad ordinaria. Una interpretación de la legalidad ordinaria, tanto en el ámbito civil como también, por ejemplo, desde una perspectiva penal. Es decir, interpreta el principio de legalidad penal, que obviamente está previsto en la Constitución, pero los límites son difusos. He visto las reacciones del Tribunal Supremo, reacciones en ocasiones muy fuertes, muy fuertes. Yo recuerdo en el año 2004 una sentencia de la Sala Civil
del Tribunal Supremo, condenó a los magistrados del Tribunal Constitucional Español por responsabilidad civil, por haber, digamos, inadmitido un recurso de amparo a juicio del Tribunal Supremo de manera irrazonable. He visto al Tribunal Constitucional Español plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en defensa, digamos, de sus competencias, en defensa de su doctrina constitucional. ¿Por qué? Por ejemplo, en asuntos de condena in absentia, condena en rebeldía, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia interpretando una norma de la Unión, como es la decisión marco en materia de detención y entrega europea, establece un canon, establece un criterio de interpretación diferente a la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En fin, todos estos recelos, todas estas tensiones son parte, por decirlo de alguna manera, de un escenario plural en el que hay una multitud de instancias en el que existen las garantías. Y, en fin, podríamos seguir y seguir y seguir. El propio Tribunal de Justicia tiene, digamos, una posición que observa qué hace el otro gran tribunal, el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal del Consejo de Europa. En definitiva, surgen esos recelos. ¿Quién es la máxima instancia de protección, por ejemplo, de los derechos fundamentales? Les quiero decir con esto que, bueno, no podemos hablar aquí en términos como se hablaba en Italia, ¿no? La literatura italiana, la guerra de las cortes, ¿no? Evidentemente, yo creo que una posición de respeto institucional, de prudencia, exige tener en cuenta que todos caminamos hacia la misma dirección. Esta es un poco el primer mensaje, la perspectiva que les quería traer. Verán, en España, desde el punto de vista constitucional, la función jurisdiccional, el ejercicio de la función jurisdiccional, como expresa el artículo 117 de la Constitución, corresponde, fíjense, exclusivamente a los jueces y tribunales determinados por la ley. Exclusivamente. El Tribunal Supremo, artículo 123 de nuestra Constitución, es el máximo órgano jurisdiccional en todos los órdenes, dice la Constitución, salvo en materia de garantías constitucionales. Una clara salvedad. En definitiva, la relación entre el Tribunal Supremo, digamos, es la cúspide de la jurisdicción ordinaria, y los tribunales constitucionales, evidentemente no se puede ver únicamente intentando hacer una línea divisoria entre legalidad ordinaria e interpretación constitucional. Porque estamos hablando de términos que están interpenetrados, es decir, son términos que están interrelacionados. En el planteamiento, quizás teórico de Kelsen, era posible esa distinción nítida. En la práctica es muy difícil, es francamente difícil. Pero sí que les diré, volviendo al caso español, el Tribunal Supremo es el máximo intérprete de la legalidad ordinaria. Eso es evidente. Y el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, pero no es el único. Es decir, el propio Tribunal Supremo y todos los jueces ordinarios en España somos también jueces constitucionales. Y esto es así, por mucho que en ocasiones se pierda de vista. Les diré más. El Tribunal Constitucional en España es un órgano constitucional independiente, no forma parte del Poder Judicial. No es Poder Judicial. Esta mañana he estado en otros paneles y veía, por ejemplo, que en algunos tribunales supremos existe una sala constitucional, forma parte del Poder Judicial. No es el caso de España.
En España tenemos un control que podríamos denominar, con muchos matices, un control concentrado de la constitucionalidad. Porque el monopolio para declarar la inconstitucionalidad de las leyes corresponde, evidentemente, al Tribunal Constitucional, pero hay una relación de cooperación con la jurisdicción ordinaria. Muchos ámbitos. En definitiva, no es fácil establecer, como si fueran mundos distintos e incomunicados, esa separación entre legalidad ordinaria y legalidad e interpretación constitucional. Bien, ¿y por qué surgen las fricciones? Bueno, pues depende de entrada del factor humano. Esto nunca lo debemos olvidar, nunca lo debemos olvidar. Pero dicho esto, podríamos hablar, en fin, si no quiero hacer una disquisición de tipo normativo filosófico, pero desde la Segunda Guerra Mundial, como todos ustedes saben, se ha impuesto la, digamos, dimensión normativa de la Constitución. Es decir, la Constitución tiene una fuerza jurídica vinculante, no es una norma solamente programática. Es decir, el juez ordinario, la justicia ordinaria, está, digamos, obligada a aplicar la Constitución y no solo hacerlo cuando hay una intermediación del legislador, no. La norma positiva, los artículos de la Constitución son vinculantes. Esta es una primera cuestión. Así lo ha dicho, lo ha reconocido el propio Tribunal Constitucional en muchas sentencias. Otro de los aspectos que se plantean, donde se plantean problemas, es precisamente en la propia configuración funcional del Tribunal Constitucional. Es decir, el Tribunal Constitucional conoce en España de lo que se llama el recurso de amparo. El recurso de amparo. El recurso de amparo es, como el nombre indica, la posibilidad de que cuando se agota toda la instancia judicial, entonces a aquella persona que considere que se han vulnerado sus derechos fundamentales, es decir, solo los derechos fundamentales, puede acudir al Tribunal Constitucional. Pero claro, el Tribunal Constitucional va, en realidad, aquí a analizar una resolución judicial previa, porque evidentemente no se puede acudir directamente al Tribunal Constitucional si no se agotan los recursos previos. Y es aquí también donde surgen los problemas, precisamente por lo que les decía anteriormente, por la dificultad de separar constitucionalidad y legalidad. Hombre, ¿cuáles son los remedios? Bueno, primero cumplir la ley. Esto es fundamental, cumplir la ley. En nuestro ordenamiento jurídico se establece claramente el Tribunal Constitucional no puede entrar a conocer de los hechos. Es decir, no es una instancia, no es poder judicial, no es una instancia revisora del factum. No puede entrar sobre los hechos. Está previsto así. A veces entra. En segundo lugar, el Tribunal Constitucional, en caso de recurso de amparo, deberá, en su caso, limitarse a decir si ha habido vulneración de derechos o libertades del demandante. Y dice su ley orgánica, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, y se abstendrá de cualquier otra consideración sobre la actuación de los órganos judiciales. Se abstendrá de cualquier otra consideración, se abstendrá de realizar una incursión en el ámbito de la legalidad ordinaria. Bien, hay mecanismos que sirven, digamos, para intentar evitar este tipo de tensiones. Por ejemplo, una reforma en el año 2007 da mayor protagonismo a la jurisdicción ordinaria en la defensa de los derechos fundamentales. Es un poco lo que se llama la objetivización del amparo. Es decir, oiga, si hay generalmente una lesión de un derecho fundamental, como se pueden imaginar, por regla general, en el prácticamente 70-80% de los casos es el derecho a la tutela judicial efectiva, bien, hay que dar la oportunidad al juez ordinario para que la subsane. ¿Y cómo? Pues
habrá que plantear ante el juez ordinario un incidente de nulidad de actuaciones como paso previo, como requisito de procedibilidad para ir al Tribunal Constitucional. Este es una perspectiva. Y la otra perspectiva es la introducción de lo que podríamos denominar el ius constitutionis frente al ius litigatoris. Es decir, el recurso de amparo no solamente debe servir para el recurrente que ha visto dañado su derecho fundamental, debe servir para toda la comunidad jurídica. Con lo cual es una especie, sin llegar a ser un certiorari, cuando se introduce, cuando se interpone el recurso de amparo, habrá que demostrar también que ese recurso tiene una especial trascendencia constitucional. Esta es la clave que introduce el legislador en el año 2007. No es solo una lesión individual, no, es una especial trascendencia constitucional. En fin, voy terminando para caso que luego haya posibilidad de hacer debate. En cualquier caso, son, digamos, muchos aspectos que no están solo previstos en la ley y que depende, como decía, del comportamiento humano, del factor humano, pero podríamos hablar desde el punto de vista institucional de lo que se ha venido a llamar la autocontención, el famoso self-restraint, la autocontención del Tribunal Constitucional. Mire, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando una resolución judicial se recurre en amparo ante el Tribunal Constitucional? Pues bien, la ley no dice si se suspende, si no se suspende. Depende, tiene un amplio margen de maniobra el Tribunal Constitucional. Y es aquí donde se tiene que poner precisamente en juego esa restricción. Por ejemplo, si estamos hablando de, damos el caso, una sentencia judicial que exige derribar un edificio de 12 pisos, un rascacielos, si no se suspende durante el proceso de amparo, va a ser luego irreparable el perjuicio, porque nadie va a volver, después de destruirlo, a volver a construir el rascacielos de 12 pisos. En fin, dependerá de las circunstancias. Por supuesto, el Tribunal Constitucional no debería, en todos los casos que observa un vicio improcedendo, de alguna manera un vicio procesal, no tiene por qué, en todos los casos, otorgar el amparo. No tiene por qué. Dependerá de las circunstancias del caso y dependerá del grado de lesión desde el punto de vista nuclear del derecho fundamental. En fin, hay muchos ejemplos. Y podemos también pensar en qué ocurre. Esta mañana se hablaba también en uno de los paneles, qué ocurre cuando el Tribunal Constitucional estima una sentencia de amparo. ¿Qué ocurre? Hemos visto lo que les decía anteriormente. El Tribunal Constitucional declarará que hay lesión del derecho fundamental y se abstendrá de realizar cualquier otra consideración en torno a lo que han hecho los tribunales ordinarios. Pues bien, ¿qué es lo que debería hacer o qué es lo que suele hacer el Tribunal Constitucional? Pues si observa que ha habido una vulneración de carácter procedimental, probablemente ordenará la retroacción de actuaciones para que el juez ordinario vuelva a dictar sentencia. Y si hay una lesión de derechos constitucionales sustantivos o materiales, entonces difícilmente va a ordenar la retroacción. ¿Para qué? Si ya ha dicho el Tribunal Constitucional cómo se debió de resolver el asunto, con lo cual el Tribunal Ordinario no podría hacerlo en sentido contrario, ¿no? En fin, esto es, insisto, siempre muy complicado. Yo simplemente como reflexión final, y sin perjuicio de lo que luego digan en el debate, verán, yo creo que es importante pensar, y esto yo lo digo a mis compañeros jueces ordinarios del Tribunal Supremo y a mis amigos, que tengo muchos, evidentemente, del Tribunal Constitucional, verán, las personas desaparecen, las personas perecemos, pero las instituciones permanecen.
Y esto creo que es importante tenerlo en cuenta. Y, en fin, Antonio Machado, el gran poeta español, siempre decía que todo pasa, todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Estas famosas estrofas, supongo que las conocerán también porque han sido popularizadas por el gran Joan Manuel Serrat. Y es eso, es decir, no podemos olvidar lo que son los caminos, el camino, digamos, del diálogo, del respeto institucional, que son los únicos que van a justificar y van a garantizar pues, una convivencia pacífica, solidaria y en libertad. Muchas gracias. Muchas gracias por esta excelente presentación que nos ha ilustrado realmente muy bien, con realismo, sobre las tensiones que existen entre los tribunales constitucionales, sus ámbitos de competencias, sus tendencias expansivas y los tribunales inferiores. Y también gracias por la precisión dogmática que nos ha explicado muy bien el sistema español y por la inspiración poética que compartimos, el amor por Machado y Serrat. Muchas gracias. Well, we are moving now to our next speaker. Is Elmar Hodge. He is the president of the Constitutional Court of Liechtenstein. He is a very important person at the European level because he has very, very important issues. Because, for example, he went to Harvard Law School. He's a doctorate in law from the University of Bern, master from the University of Bern. He has a lot of publications. I think we have high expectations about our colleague. Your floor. Thank you very much. Well, I'm not sure whether I can meet these expectations, but I'll try to do my best. First of all, I'm glad to have the opportunity to be here and to participate in this panel. Obviously, I cannot expect that you know a lot about Liechtenstein and especially the Liechtenstein Constitutional Court, but I will therefore try to put our court into perspective, and I can say that we have a lot in common with the Spanish Constitutional Court. The Liechtenstein Constitutional Court is also a specialized constitutional court. It's not part of the ordinary judiciary, and as has been explained, that has specific consequences too. Actually, this model of specialized courts is called, or very often called, the Austrian model. It started with the Austrian Constitutional Court in 1920, and then followed the Constitutional Court of Czechoslovakia the same year, and the next year there was the Liechtenstein Constitutional Court, with one major difference, because in Austria, the Austrian Constitutional Court can only review administrative cases, whereas the Liechtenstein Court can also review civil and criminal cases, as then 30 years later was the power of the German Constitutional Court, and then also Spain followed, and then in the 90s, Eastern European countries. So we were pioneers, so to say, in this respect. But the fact that the court has such vast powers has also certain consequences, because it increases the frictions with the ordinary courts. And especially as we are also influenced by the Austrian legal culture, where it is, as I mentioned, not common that the Constitutional Court can review civil and criminal cases. It's difficult for Austrian judges who work in Liechtenstein to see their cases appealed to the Constitutional Court and then annulled for reasons of arbitrariness or under the Equal Protection Clause.
And you mentioned that too. It's very difficult to distinguish between what belongs to the scrutiny of the ordinary courts and what is actually in the constitutional sphere. And of course, but that happens everywhere. That happens in Germany, that happens in Austria, and wherever there are such specialized constitutional courts, the ordinary courts always reproach that the constitutional courts go too far. So that's an intrinsic problem, more or less. You nearly cannot avoid that. What we tried to do, at least since I became president of the court about 6 years ago, and I tried to start a discourse with the ordinary courts. We have regular meetings, not on specific cases, of course, but it's helpful to discuss with them where they think that we overreached, where we went too far, or maybe a decision we made had effects that we did not consider. And then they tell us, very often they know the case better than we do because they have been dealing with the case in more detail. And that's also why we encourage them when there is a constitutional appeal lodged with the Constitutional Court, they have the right to file a response. And we encourage them to do that because it happened previously that only ex post we learned that we had made a mistake. And we prefer to learn about possible mistakes in advance. And we also cited several times a famous quotation from Robert Jackson, the American Supreme Court justice, who said, "We are not final because we are infallible, but we are infallible only because we are final." So constitutional courts can make mistakes too. And it's good to tell them if they make a mistake and to tell them in advance. And so also these regular talks we're having with the ordinary courts are helpful. It also, as you said too, it's always human beings who are dealing with one another, and to make them understand that we take them seriously, that we would like to have a good cooperation with them, that also helps. And it even went so far that we discussed at one of these meetings possible solutions for very specific situations. For example, a final decision is actually enforceable in principle, but you can bring it before the Constitutional Court all the same. So some ordinary judges, then they just waited until the parties had been served with the decision. And then, for example, in a case of international legal assistance, they just sent out the documents. And so we didn't have much to decide anymore. And now we have actually discussed with them what would be a possible solution. And now we found a kind of compromise. So the party that wants to file an appeal has to give notice immediately to the involved judge who handed down the final decision that he or she wants to file a constitutional appeal. And then within a few days, within a week, they have to file an application for an injunction. And then they have time further to finally file the constitutional complaint. And we then picked that up when we had an opportunity and said that would actually be the solution that would accommodate the needs of all sides. And we cannot accept that the appeal to the Constitutional Court is undermined by ordinary judges by just acting very swiftly. So, and that has worked quite well. It was supported then by all the ordinary courts, and I think that's a cooperative way to solve problems. What we also consider important is to give really detailed reasoning so that the ordinary courts can also
have the feeling of being taken seriously. We don't want to just decide authoritatively without having to explain why we decide that way, but we really go into details. We cite scholarly publications, of course, our own case law, and we are also open to criticism from the courts, from the ordinary courts. So that can happen just in a reasoning where they claim that certain case law is not very convincing. Sometimes they even challenge our case law and decide differently. Then, of course, the case comes up to the Constitutional Court, but that does not mean that we then stubbornly stick to our position. If the arguments are convincing, then we change our case law. So that's absolutely normal. And according to this quotation of Robert Jackson, we have no problem to admit that we may have been wrong. And also, time changes. So sometimes one decision 10 years ago might have been okay, but then there are certain developments, new governments, wherever, that may have an impact far away, and then suddenly a judgment looks a bit strange and you have to adopt that. So we're quite open to that, and we also make clear our decisions are authoritative. But it's a kind of provisional authoritativeness because society changes, values changes, and 10 years later it might be different. So we try to have this open approach, and it's really interesting when I listen to what my predecessor said. The problems are everywhere more or less the same. Even if the procedure maybe is not exactly the same, but it's just the fact that you have a separate constitutional court that should only intervene in constitutional matters. That causes friction. Where do you draw this line, and how far you go in really intervening into the ordinary judiciary? That is the big question, and there's never a definite answer to that. Thank you. Thank you very much. Your perspective is very interesting because you're explaining the institutional arrangements in your country and in Europe. It's very important, the dynamic between the constitutional courts and the lower courts. And you are very open really, to this interaction. I think this is very important. Also, as you said, you decided with final decisions. Perhaps you allow me to explain a little after you speak finally. Yeah. Vamos a abrir un poquito la discusión. Yo voy a hacer unas menciones para complementar las visiones dogmática y la visión más institucional, y trataré de hacer un enfoque basado un poco en el sentido que tiene esta reunión, que es el Estado de Derecho. Creo que tenemos que hacer también una suerte de autocrítica en el funcionamiento de los poderes judiciales. Partiría un poco más que de la dogmática o de los enfoques institucionales, de la cuestión de la teoría legal. Como explicaba muy bien mi colega, estamos en un sistema en donde hay pluralidad de fuentes y pluralidad de tribunales. Y ese diálogo frente a la sociedad es confuso, porque las decisiones son muy variadas y diferentes, no hay un mensaje claro. Esto nos lleva, en mi impresión, a la necesidad de entender un cambio en el sistema legal. Hace 100 años atrás, la coherencia era a priori, hecha por el legislador,
y los jueces y las juezas solo aplicaban la ley. Y estaba muy clara la diferencia entre lo que hace un tribunal constitucional y lo que hacen los tribunales inferiores. Pero eso cambió totalmente. Hoy, frente a esta enorme pluralidad de fuentes internacionales, nacionales, locales y de tribunales distintos, la coherencia es a posteriori. Es una reconstrucción de la coherencia en el caso. Esto significa que existe un amplísimo grado de discrecionalidad judicial y por eso es que tenemos tanta variación. Esto podría ser muy extenso y muy amplio, pero para dar un pequeño marco simple. El problema de la discrecionalidad judicial, hoy en el Estado de Derecho actual, genera bastantes dificultades. Nosotros podemos recordar ejemplos como el libro de Fuller sobre el caso de los exploradores, donde muchos jueces deciden de manera diferente de acuerdo a sus ideologías. Y de ahí en adelante el tema de esto hace muchos años se ha expandido. Y, por ejemplo, el último libro de Kahneman sobre los sesgos cognitivos dedica una muy buena parte de su libro a preguntarse por qué frente a un mismo caso y una misma ley los tribunales deciden de manera diferente. Y Harvard hizo hace 50 años después del caso de los exploradores una discusión incorporando más visiones con diferentes decisiones. Si las decisiones judiciales dependen de la variación de la ideología o de la formación de los jueces, la tendencia de los otros poderes es poner jueces con determinada inclinación. ¿Y qué es lo que está pasando en gran parte del mundo? Y este es uno de los problemas centrales que tenemos en casi todos los continentes, y es que los demás poderes han aprendido que este amplio margen de discrecionalidad judicial implica que la ideología del juez o de la jueza es importante y entonces sugieren poner jueces o juezas de determinada ideología. Y creo que es importante que enfrentemos este problema porque nos afecta en casi todos los países, sean tribunales constitucionales, tal vez más fuerte, pero también en todo el resto. Mi reflexión es que nosotros tenemos que trabajar más en lo que acaba de decir mi colega, que no solo tenemos autoridad, sino razonabilidad. Creo que es muy importante que nosotros, en cada uno de los tribunales y mucho más en los tribunales constitucionales, trabajemos la teoría de la argumentación de las sentencias. Porque cuando hoy hay una sentencia en un caso importante en un tribunal constitucional, generalmente se critica a los jueces, a las juezas, ese argumento de descalificación ad hominem. Y es porque no están claros los argumentos. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por exponer argumentos en una sociedad que cada vez utiliza menos el lenguaje del derecho y los otros poderes muchísimo menos. Vemos un retroceso muy importante en la utilización del lenguaje jurídico en casi todo el mundo. Y yo creo que acá tenemos un gran desafío y una gran autocrítica. En nuestro trabajo, nosotros hemos incluido en la última reforma del Código Civil argentino el non-liquet, es decir, la tradicional obligación de resolver, le agregamos razonablemente. Incluir la obligación de argumentación razonable en las sentencias judiciales. Esta argumentación, a su vez, tiene que tener un método. Y yo creo que es el ámbito donde tenemos que trabajar la nueva dogmática argumentativa en los tribunales constitucionales. El método me parece que es empezar a recuperar la primera fase de la decisión,
que es el clásico silogismo o método deductivo. Es decir, si hay una ley y una descripción de los elementos fácticos, hay que subsumirla. Y se terminó la discusión, porque acá hay muchísima creatividad en los tribunales actuales en todo el mundo. Si hay una decisión basada en la ley, esa decisión deductiva debe ser controlada mirando hacia atrás, respetando el precedente, mirando hacia arriba, respetando la coherencia de la decisión, que es el segundo paso de control de la solución deductiva, es la coherencia de la decisión respecto del sistema legal completo, con tratados internacionales, constitución y decisiones locales. Entonces, la solución deductiva controlada con los precedentes y con la coherencia sistémica también tiene que ser controlada con las consecuencias. Muchos tribunales constitucionales decidimos casos con enormes consecuencias económicas o sociales. Por ejemplo, en materia de cambio climático. Transformamos el presupuesto. Entonces, explicar también las consecuencias, porque eso habilita el debate con los demás poderes del Estado. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar fundamentalmente en un desarrollo de la argumentación que nos permita generar mayor legitimidad frente a nosotros mismos, frente a los tribunales inferiores y sobre todo frente a la sociedad. Porque creo que uno de los grandes problemas del Estado de Derecho actual es la enorme desconexión de las instituciones respecto de la sociedad. Y en esa desconexión, los poderes judiciales podemos ver deteriorado nuestro nivel de independencia, porque a mayor debilidad, mayor presión. En cambio, si nosotros logramos trabajar con los argumentos, exponerlos socialmente y, como decía mi colega recién, favorecer esta dinámica de interacción entre los tribunales constitucionales, los tribunales inferiores, pero siempre con argumentos controlables respecto a la sociedad, creo que vamos a ganar en legitimidad. Bueno, creo que hemos hecho un enfoque bastante amplio entre los tres, como para ver si pueden haber planteos. Tenemos tiempo hasta las 5:15. Doctor, allá hay una primera pregunta. Buenas tardes, felicidades por tan interesante panel. Soy Pedro Pablo Yermenos, soy juez titular del Tribunal Superior Electoral de República Dominicana. Tengo una pregunta fundamentalmente para el magistrado Berberov. En República Dominicana, al igual que en España, el control concentrado de constitucionalidad está monopolizado en el Tribunal Constitucional. Pero también, igual que en España, todos los jueces ordinarios, incluyendo las cortes constitucionales y especializadas, son jueces constitucionales. Ahora bien, hace muy poco tiempo, el Tribunal Constitucional Dominicano dictó una sentencia que produjo una especie de tensión entre el Tribunal Constitucional y las jurisdicciones ordinarias, que fue que el Tribunal Constitucional se atribuyó la competencia también de controlar la constitucionalidad por vía difusa. Y me gustaría saber cuál es su opinión al respecto sobre este tema que para nosotros fue motivo de un debate académico y doctrinario muy interesante. Muchas gracias. Sí, vamos a ver. Efectivamente, el monopolio del control de la constitucionalidad. Yo hablaría monopolio de la declaración de inconstitucionalidad. Es decir, el monopolio es de la declaración de inconstitucionalidad. Pero el control de constitucionalidad, regla general, digamos, como línea o modelo, lo puede hacer cualquier juez. Es decir, como usted bien dice, el juez ordinario es también juez constitucional. Y, de hecho, y aquí supongo que ocurrirá lo mismo, es decir, en un momento determinado el juez se plantea que una determinada norma con rango de ley puede ser contraria a la Constitución. Lo primero que tiene que hacer es ensayar, ver
si realmente cabe si eso es así, si cabe una interpretación conforme, ¿entiende? O sea, es decir, el propio juez ordinario va a realizar un control de la constitucionalidad y lo hace el juez ordinario. El monopolio es el monopolio de declaración, digamos, de la inconstitucionalidad, porque eso es importante. Es decir, yo creo que el Tribunal Constitucional, vamos a ver, tiene la misión efectivamente de garantizar la interpretación uniforme de la Constitución y de garantizar la homogeneidad y coherencia de todo el ordenamiento jurídico. La cúspide, al menos digamos desde una perspectiva normativa clásica, es la Constitución. Ahora ya, en fin, en España, pues como es miembro de la Unión Europea, evidentemente tenemos el juego de la primacía del derecho de la Unión Europea. Pero fíjense, por ejemplo, le pongo el caso. Si un juez ordinario se plantea la posibilidad de que una ley es inconstitucional, está obligado a plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Es como una especie de incidente, el juez no puede resolver el asunto porque considera que esa norma es inconstitucional y él no puede declarar la inconstitucionalidad. ¿Qué tiene que hacer? Pues, en su caso, plantear la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Pero si el juez ordinario considera que una ley es contraria al derecho de la Unión Europea y, digamos, lo considera de una manera clara, es decir, aplica lo que se llama el acto claro, no tiene por qué plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino que directamente puede desplazar su norma de ley interna y aplicar directamente el derecho de la Unión. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre el ámbito de la primacía del derecho de la Unión y del ámbito constitucional. Yo le hablo en el ámbito europeo. Y, por supuesto, el ámbito constitucional, ¿cómo puede? Porque la pregunta concretamente era el control difuso realizado por el Constitucional. Bueno, miren, aquí desde luego en España es a través, insisto, o de un recurso de inconstitucionalidad. El recurso de inconstitucionalidad no es un actio popularis, evidentemente la legitimación es restringida. Solamente pueden interponerlo determinadas personas, presidente de gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores, etc. Pero no es un actio popularis. Cuando se plantea un recurso directo de inconstitucionalidad. Ahí no hay un control difuso, es un control real, absoluto, claro, sobre una determinada norma. Es decir, siempre tiene que ser a través de una excitación, a través del recurso de inconstitucionalidad o, en su caso, a través del recurso de amparo, que ahí sí son los particulares lesionados los que pueden interponer. Esto es un poco lo que yo le quería transmitir. Ese control difuso realizado por el Constitucional tiene que ser siempre con relación a un caso concreto. Es mi opinión. Gracias. Quería hablar. Muchas gracias. Mi pregunta es también para usted, magistrado. Mi nombre es Ricardo Sandoval. Yo soy parte del Poder Judicial Federal de México y está usted hablando sobre el amparo. Sobre el amparo. En México nosotros actualmente tenemos un problema porque el juicio de amparo que nosotros conocemos allá, que se inventó precisamente para evitar actos arbitrarios de autoridades, pero que consistían en cuestiones como destierros, pena de muerte, azotes, cuestiones gravísimas. Sí, actualmente estamos teniendo un problema porque el juicio de amparo se ha ampliado demasiado. ¿Sí? Ahora el amparo en México se llega a ver como una especie de amuleto mágico para combatir todo tipo de resoluciones cuando inicialmente no procedía, por ejemplo, contra actos judiciales, ¿sí? Solo contra actos fuera de procedimiento. Entonces, mi pregunta es si en su país se han enfrentado a este mismo problema de que los tribunales estén saturados con juicios de amparo para resolver este tipo de cuestiones, que muchas veces las resoluciones de los jueces de primera instancia
son correctas. Simplemente se hace una sustitución de arbitrio que en mi concepto no debería ocurrir, pero se quiere que todo a través del juicio de amparo se resuelva. Finalmente, todo el procedimiento de primera y segunda instancia se convierte en una especie de medios preparatorios para el amparo. ¿Sí? Entonces, la manera de pensar, de limitar el juicio de amparo o de revisar las causas de improcedencia del juicio de amparo sería una manera retrógrada de pensar atendiendo a la realidad que se vive. ¿Podría hablarse de un abuso del derecho en la acción de amparo? Gracias. Seamos breves, por favor, porque tenemos poco tiempo y hay varios participantes. Sí, muy brevemente comparto lo que dice. Vamos a ver, se puede decir que en ocasiones el recurso de amparo da la impresión que es una nueva instancia. Es una nueva instancia, como si fuera un tribunal de apelación, y esto, claro, es complicado. Sí, pasa esto, evidentemente. Pero lo cierto es que el recurso de amparo en España, la admisión es limitadísima. Estamos hablando de un 1%, 1,5%. Aquí está el magistrado Enrique Arnaldo, que conoce bien, magistrado del Constitucional, que conoce bien la dinámica de cómo funciona el Tribunal Constitucional, y realmente es así. Un 1%, 1,5% anualmente. Pero es cierto que eso sucede. Lo que ocurre es que, bueno, ya lo he explicado antes, no solamente es la necesidad de una lesión constitucional, sino también la trascendencia constitucional. Por eso, digamos que es ese criterio reforzado de admisión, que tenga trascendencia constitucional. A ver, le damos la última pregunta porque ya está la gente para el acto. Hay una pregunta más y empezamos el acto. Thank you very much, Mr. Moderator. I think the presentations have been quite engaging, and I think I really do appreciate two small matters that concern me. First of all, the idea of provisional authoritativeness. I found that very intriguing. At what point does the court become authoritative? You are developing jurisprudence that others should follow. So at what point does the court really become authoritative? I fully understand the fact that you are infallible as a court, you can change your positions, but there must be a point where you become really authoritative. And the second bit is, I'm from a common law jurisdiction. The idea that the Constitutional Court is not part of the judiciary. Where does it belong? And how about the principle of separation of powers, and how does that work? If you could just explain. Otherwise, thank you so much for the presentation. Thank you very much. Briefly, please. Well, I'm not quite sure whether I've understood your first question about this only temporary authoritativeness. The idea was just, of course, our decisions are authoritative. They're binding. People have to comply with that. But my point was just that time moves on, society changes. It could be an utter error that a certain case law has been started, and then that will be changed. And we see ourselves in a discourse. It has been mentioned also that this is important to be in a discourse with the ordinary courts, with society as a whole, and that includes also that you accept that there might be better arguments that you might pick up when there is the opportunity in a specific case. That is my idea of not permanent authoritative. And as far as the specific specialized courts are concerned, yes, that is the concept of Hans Kelsen, the famous Austrian constitutional scholar. And the idea behind it was really, we want constitutional provisions to be binding, not only
declaratory, but we want them to be binding. And if we want them to be binding, we need a court to decide on them. And the idea was also, this is very specific, this is not part of the ordinary courts, but as we have heard, there are so many links and so many sources of frictions that we will always have this discussion. But it's quite a different concept from the common law approach, definitely. Okay, the last one. Buenas tardes, distinguidos panelistas. Miguel Vidó, abogado de ejercicio, República Dominicana. El magistrado Ilmat Hodge nos dijo en su intervención que en su país las decisiones del Tribunal Constitucional son apelables. Resulta que República Dominicana y lo que conocemos en otros estados, las decisiones del Tribunal Constitucional son soberanas e inapelable en mi país. Me gustaría que nos explique un poquito de nuevo, porque aquí entonces se habla de revisión en ciertos estamentos cuando hay ciertas decisiones, no así las decisiones del Tribunal Constitucional. Gracias. I'm sorry, obviously I did not express myself clearly enough. It's not that the decisions of the Constitutional Court can be appealed. They can be appealed, of course, to the Strasbourg Court, and then we have a special situation. We are not a member country of the European Union, but we have our own organization, the European Economic Area, and we have our own court, and our cases can also be submitted to that court. But with this exception, of course, within the Liechtenstein jurisdiction, our decisions are final and authoritative with this exception that I've made. En efecto, esta cuestión que ha introducido nuestro colega no son apelables, no son revisables las sentencias de la Corte Constitucional, pero sí que cabe un análisis por un tribunal supranacional, en este caso como parte del Consejo de Europa, que es por el Tribunal de Estrasburgo, lo cual pues redunda en esa reflexión que ha hecho, ¿no? Es decir, que esto hasta para el Tribunal Constitucional, por supuesto también para el Tribunal Supremo, resulta a veces difícil asimilar, es decir, la reflexión del juez Jackson, ¿no? De que no somos efectivamente los últimos porque seamos infalibles, sino al revés, somos infalibles porque somos los últimos, ¿no? Y esto realmente es complicado, ¿no? El asimilar. Thank you very much for your outstanding presentation. Gracias por tu presentación. Creo que ha sido un panel extraordinariamente rico explicando los alcances que tienen los tribunales constitucionales y las tensiones con los tribunales inferiores y también con los tribunales supranacionales. Así que muchísimas gracias. También muchísimas gracias a los organizadores por esta extraordinaria sesión, por el evento que realmente ha convertido a República Dominicana en un centro de atención mundial en materia jurídica. Y muchas felicitaciones también para la World Jurist Association y a Javier Cremades por la organización que nos ha permitido a todos nosotros conocernos, intercambiar ideas, que es lo más fructífero que podemos hacer en momentos tan difíciles. Muchas gracias a todos. I ask you to stand, please, and to keep your seat. No. To stand, to stay. Excuse me. I would like Gabriela to come to the stage as World Law Foundation trustee. Lac Louversen, president of the Belgian Constitutional Court, please come. Ernica Arnaldo, please come. Minister of
Labor of Dominican Republic and President of the Organizing Committee, please. President of Constitutional Court of Malawi, please come. I am my friend, come. Dean of the Georgetown Law School, come, please. Let me ask something. So let me share with you. Quédate con este momentito, por favor. Muchas gracias. Let me share with you our thoughts when we decided, thanks to Juan Pablo Gallego, when we decided to present the Medal of Honor of the World Jurists Association to Judge Lorenzetti. We believe that the rule of law is the best way to organize public life. And it's the only way to guarantee freedom and human dignity. And it's a complex thing that you need thousands of years to achieve. We have needed thousands of years to achieve, but we need a lot of effort to keep. It is easy to lose it. We have seen nations, this region, losing democracy and rule of law. Nicaragua, Cuba first, Nicaragua, of course, Venezuela. Mexico is under threat, but every system is under threat. To keep it alive, you need good institutions. Well, first of all, you need a good constitution. Then you need institutions that work. This constitution, of course, needs separation of powers, you need pluralism, competition in the political arena, you need all the system, all the package is democracy. But you need the right persons to run it. You don't need only the inspiration from the text of the Constitution. You need the inspiration of the behavior of the people. And the leaders play a very important role, both in the legislative body, in the executive body, and of course in the judiciary body. The judiciary is always the weakest. It's not easy because power is always everything the same. We need the power to transform things. But power tends to perpetuate and then turns to corrupt. And therefore you need make real the government of laws, the rule of law. You need good courts, strong courts. And to have good courts, you need good people, people that has integrity. That's why we are today recognizing the incredible role of Judge Lorenzetti. Has been leading the Supreme Court of Argentina. Now is a justice in the Supreme Court of Argentina and has participated at least in, it's not just participating because the court is very small. He has been leading 2 historical cases. One of them was how to handle the situation, the dictatorship and protection of human rights. And the other one was to do with the Corralito. You remember what to do. You know, the court needs to apply the law, but if you apply the law in a certain way, you make it impossible social life. So you need to figure out how to do it, where you respect principles. And one of the best things that worked in Argentina when nothing was working was the Supreme Court, led by Lorenzetti. Permítame que lo diga en español y ya termino. Aquí hay arriba un grupo muy honorable de personas que ayer me decía el ministro, dice, Javier, he construido mi carrera gracias a honrar siempre mi palabra, integridad. Pero todos, aquí está el decano del Facultad de Derecho de Georgetown, Enrique Arnaldo, el presidente del Tribunal Constitucional de Bélgica, junto con un colega de África, que es maravilloso. Todos estamos tratando de ser ejemplares y no es nada fácil y no siempre lo conseguimos. Pero cuando encontramos un modelo que proponer al mundo, la World Jurist lo quiere
ensalzar y reconocer, porque hace falta inspirar a las nuevas generaciones, sin adhesión de la comunidad, sin que las personas que nos siguen piensen que hay que participar en el sistema de manera vigilante y activa, esto no va a funcionar, aunque tengamos la Constitución y tengamos los órganos. Y para ello, igual que cuando hay un escándalo, todos sufrimos, la sociedad se devalúa, cuando hay personas de honor que han hecho de su vida un acto de servicio, de coraje y de entrega, basado en la independencia, en la competencia y la integridad, debemos reconocerlo. Por eso yo quiero hoy entregar la medalla de honor al juez Lorenzetti, para mí, un juez legendario, pero que está entre nosotros y que todavía es joven, que ojalá, ojalá lo tengamos liderando la justicia en Argentina y en el mundo. Y termino resaltando una cosa que he visto hoy, que me ha gustado mucho. El juez Lorenzetti ha acudido a las 10:30 de la mañana a una mesa redonda, la mesa redonda en el que la jueza Sotomayor ha conversado con 7 jóvenes de los 5 continentes. Muy jóvenes, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, 30 años, 35 años. Y se ha sentado en primera fila. Lo que ha estado, yo lo he percibido. Seguía aprendiendo, seguía aprendiendo. Yo pensaba, digo, yo tengo que seguir aprendiendo, porque si el juez Lorenzetti está aprendiendo, está aquí participando, está oyendo, no estaba, hoy estaba compartiendo conocimiento. Pero creo que nos da una lección de cómo se está en la vida, no como una figura pública que está por encima de todo, que ya ha triunfado, que es líder jurídico de una nación grande, importante y visible como la Argentina, sino como una persona que necesita seguir aprendiendo de otros modelos, como todos lo necesitamos. Así que, por favor, Mayra, te pido también, Mayra, que subas allí al estrado. Al decano de la Facultad de Derecho de Georgetown y al ministro Olivares, por favor, que le entreguen al juez Lorenzetti conmigo este reconocimiento. Les pido un fuerte aplauso para el juez Lorenzetti. Y finalmente le doy la palabra a él, porque estos premios comprometen y seguro también que refuerzan y afianzan lo que está siendo una carrera ejemplar en la que todavía quedan episodios que contar. Cierra este acto, si les parece bien, con sus palabras, el juez Ricardo Lorenzetti. Bueno, muchísimas gracias. Realmente mucha emoción. Bien. He escuchado, como todos ustedes, que hay una enorme preocupación en todo el mundo acerca del Estado de Derecho. Y muchos hablan de desilusión, muchos hablan de desconexión de las instituciones respecto de la sociedad y muchos hablan incluso de un periodo oscuro, casi apocalíptico, con el advenimiento de las nuevas tecnologías. Pero frente a eso, cuando uno está perdido, generalmente mira las estrellas. Aquí en Dominicana, en Argentina y en todo el mundo, la gente mira hacia el cielo para guiarse en el mar o en la tierra. Y esas estrellas hoy para nosotros son los grandes valores, los valores que nos han guiado siempre y que son los valores del Estado de Derecho. Los valores del Estado de Derecho que son la libertad de expresión, la defensa de la autonomía personal, de la diversidad, de la separación de poderes. Es eso lo que a nosotros nos ilumina, nos entusiasma y es algo sobre lo cual aprendemos siempre, nunca termina de serlo. Por eso creo que esta enorme institución, que es la World Juris Association, nos permite a nosotros estar dentro de ese cielo estrellado por valores tan queridos y tan apasionantes. Yo creo que todos nosotros venimos, muchos con gran esfuerzo personal, porque venimos por ningún interés, venimos porque creemos en el Estado de Derecho y creemos en la defensa del Estado de Derecho. Y en las instituciones también hay personas, y quiero devolverle el agradecimiento a Javier Cremades, porque en realidad
en este mundo globalizado, donde hay tantas polarizaciones de todo tipo, tantas divisiones, tender puentes es lo que hacen los grandes líderes. Y si ustedes pueden ver hoy lo que es este hermoso congreso y este panel, es tender puentes entre distintas culturas, entre jueces y juezas, y esa es una labor extraordinaria. Yo creo que el liderazgo del siglo XXI es el de las personas que saben construir puentes entre lo que es diferente, porque necesitamos cooperación para los grandes problemas globales. Y la cooperación es con quien es diferente a nosotros, porque con los que somos iguales no necesitamos hacer mucho esfuerzo, pero sí juntar a los diferentes y hablar y tender puentes. Así que yo estoy muy orgulloso de estar hoy aquí, de recibir este premio, esta medalla, pero sobre todo estoy orgulloso de la organización, de la World Juris y de su líder, que ha sabido construir tantos puentes y nos ha acercado. Creo que es un liderazgo bien típico del siglo XXI, que es lo que nosotros necesitamos seguir, Javier. Así que muchísimas gracias, con toda humildad.